Bueno, ahora sí, oficialmente estamos grabando, así que, bueno, las personas que no puedan unirse, les pasamos después. Yo subo este link a YouTube y lo van a poder oír. Y bueno, todo el mundo, feliz noche. Muchísimas gracias por estar acá. El doctor Julio Calonge nos va a dar una charla sobre la importancia de la nutrición en nuestra vida, en todo nuestro bienestar. Y ya casi va a empezar. Él nos ha acompañado ya en varias ocasiones, dándonos charlas en los grupos de planes alimenticios. Catalina pregunta, fuera de la grabación, ¿nos van a compartir esto que él va a presentar o no? Usualmente no, usualmente Ok, él nos da la presentación y pues igual la vas a tener en la grabación. ok, listo, dale, gracias. Si quieren invitar a algún familiar, si quieren compartir el link del Zoom, está bien. Ah, buenísimo, gracias. Sí, lo pueden compartir porque la verdad es que nos interesa que todo el mundo aprenda. Ok, Y a veces sirve educar a los miembros de la familia para que también le paren más bolas a uno. Así que si quieren compartirlo, súper chévere. Hay mucha más salsita de esa, ¿viste? ¿No? Que hay mucha más salsita de esta. Porfa, pónganse en mute. Aquí estoy mute y no sé, no dice. Bueno, pues siguen uniendo. Lo pones puro para arriba, ¿sí? Mute. Ok, bueno, ahora sí, introducción a la magia de la nutrición. Primera parte. Great clicks. Te doy la palabra, doctor Calonge. Me voy a poner en mute. Y voy a seguir pendiente aquí de dejar entrar a las personas que vayan entrando. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren la pueden enviar por el chat. Yo voy a estar pendiente del chat. No sé. Estoy en mute. Cuando lo tocas, dice, ay, mute. Recuerden todas de poner su micrófono en mute. Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, ¿me están oyendo bien? Perfecto, muchas Sí. gracias. All right. Bueno, entonces vamos a empezar. Sobra que me presente, ¿cierto, Cata? Yo lo haría brevemente, solamente para las personas pocas que de pronto no te conocen. Ok, ok. Bueno, yo me llamo Julio Calonge, soy médico cirujano de la Universidad del Valle de Colombia. Soy terapeuta neural de la Asociación Mundial de Terapia Neural.
Tengo un grado en educador en salud del Instituto Hipócrates de Florida. Tengo una maestría en fitoterapia de la Universidad de Barcelona en España, una especialización en nutrición ortomolecular del Instituto FAPES de Sao Paulo, y llevo caminando este camino hace 25 años como médico integrativo, y pues vengo a contarles lo que yo he aprendido soy agricultor orgánico y tuve un negocio de agricultura orgánica en Cali, Colombia, que ya no lo tengo, pero quedé con todo el aprendizaje de la agricultura orgánica, y quiero contarles un poquito sobre mi visión de la vida, de las cosas, de la comida, porque cuando vamos a aprender de comida simplemente nos hablan de metabolismo y de calorías y de un poco de cosas que, si bien son importantes, no son las cosas más importantes que hay. Entonces, bueno, la pantalla ya está compartida, ¿cierto? Sí, aquí estamos Sí. viendo todos tu pantalla. Ok. Esta primera foto es una foto que tomé aquí en mi casa hace tal vez si eso fue este año, tal vez en enero de este año. Esa es la flor de la alcachofa. Ahí ya fue fruto, la alcachofa que uno se come, y ahí ya está, ya es una flor, va a producir semillas. ¿Y por qué la traigo a colación empezando esta charla? Porque yo tengo un amigo que me venía a visitar a la casa, y un día íbamos caminando por el huerto y me preguntó, ¿y esa planta qué es? Le digo yo, una chía. Entonces él me dice, no, él es agrónomo y sabe mucho de plantas, pues, y me dice, no, es imposible que sea una chía porque las chías no se dan en este clima ni a esta altitud. Entonces se acercó a la planta y dijo, no, pues esto sí es una chía, pero no tiene sentido que aquí haya una chía. Y yo me quedé mirándole y le dije, ¿es posible que esa planta no se haya leído los mismos libros que te has leído vos? Básicamente, en medio de la broma y todo, era yo diciéndole, la vida no siempre se comporta como están los libros, y eso tiene también que ver con nutrición. Ustedes se meten a cursos, se meten a videos, se meten a cantidades de cosas buscando respuestas, y en los videos es como si uno toma un curso para aprender a nadar por correspondencia, y uno es un tipo muy dedicado y estudia el libro muy bien y se oye los videos, pero el día que se llega a meter a la piscina es otra historia, es otro cuento. Lo mismo pasa con esto, con la nutrición. La nutrición tiene unas reglas y unas cosas, pero esas reglas pasan por un filtro que es absolutamente importante, y es el individuo. Cada individuo es un mundo aparte, y la dieta que le sirve a una persona o el plan alimentario no le va a servir a otro. Entonces, a eso se refiere esta primera diapositiva. Bueno, continuemos. Espérate que no me deja pasar por alguna razón, perdón. No sé qué pasó aquí. Aquí estamos. ¿Me están viendo? Hola. Sí. Sí, Ok. perfecto. All right. Bueno, listo. Empezamos con esta frase de el padre de la medicina, que irónicamente no era un médico como los de ahora convencional, sino que era un naturópata. Hipócrates decía, donde entra el sol no entra el médico. Si tú quieres deshacerte de una enfermedad, primero tienes que deshacerte de las cosas que te hacen daño, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y este personaje, pues un personaje muy bello, un personaje muy sabio. Estos son todos sus aforismos, que él ni siquiera los escribió, sino que esto fue pasando por vía tradición oral de persona a persona hasta que alguien se tomó el trabajo de escribirlos. Este es el padre de la medicina moderna.
pero lo que proponía Hipócrates básicamente era trabajar el cuerpo, trabajar las desintoxicaciones, hacer pausas con la comida, hacer pausas con las emociones, y obviamente no se parece mucho a los médicos convencionales de hoy en día. Entonces, ¿cómo es la relación del hombre con los alimentos? Primero era una relación básicamente mecánica, era una relación en la cual la persona, éramos nómadas, estoy hablando hace más de 10.000 años, andábamos en grupos pequeños como primíparos de universidad y de pronto nos parábamos en un sitio donde había un árbol frutal o donde estaba creciendo una hortaliza, comíamos de allí. Si alguien cazaba un animal pequeño, pues se compartía también y se comía ahí mismo. Y eso es lo valioso de todo esto. Cuando ahora les hablan de las dietas paleo y eso, tal vez el valor más importante de la dieta paleo, como era esa dieta hace miles de años, era comer fresco, comer ahí mismo, comer crudo. Esa era de las cosas más importantes de esa dieta, que ahora se ha desdibujado un poquito, sigue siendo una dieta interesante, pero lo más importante se ha perdido. Ustedes saben que si se comen un pedazo de carne ahora, pues es un animal que ha sido sacrificado hace mucho rato, lo mismo un pescado, a no ser que vivan al frente del mar. Entonces, estos nómadas comen mecánicamente, comen lo que encuentran, cocinar para ellos no existe, pero viene el nacimiento de la agricultura, que ocurre hace 10.000 años y parece que fue una mujer la primera que puso una semilla y vio que crecía una planta y empezó a recolectar lo que producía eso que ella había sembrado. ¿Y qué se logra con esto? Que el hombre empieza a dejar de ser nómada y se asienta y empieza a formar pueblos. Y en estos pueblos, pues el hombre empieza a desarrollar la agricultura y a crear animales. Entonces, entonces esto cambia absolutamente la relación del hombre con la comida. Y el hombre empieza a preguntarse, bueno, si yo combino este alimento con este otro y si le echo esta hierba, entonces nace la cocina también y cambia absolutamente nuestra relación con la cocina. Y bueno, aquí ya lo hablaba en la diapositiva anterior, ya el hombre había descubierto el fuego y empieza a cocinar y cambian sus sabores. Y si yo mezclo los alimentos y empiezo a mirar otras cosas, aprender a guardar los alimentos y empiezo a salar las carnes para que en verano esas carnes no se me dañen, en invierno no va a pasar nada. Y en algún momento algún griego caminaba por una playa o se acerca y ve unas aceitunas en un pozo de agua salada que había hecho el mar. Y saca una aceituna de ahí y se la lleva a la boca y es deliciosa y es mucho más rica de lo que era cuando la cogía directamente del árbol. Ya empieza entonces a haber una relación totalmente diferente con la comida, empieza a inventar el hombre y nace la cocina. Y la cocina se vuelve un arte, aquí como Ratatouille, el personaje de la película de Pixar. Pero volvamos al punto que nos trae a esta charla. ¿Por qué la comida nos enferma o nos sana? Entonces, este va a ser el camino que vamos a recorrer en toda esta charla. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es nutrirse? Nutrirse es lo que está haciendo este personaje de una película que se llama Super Size Me, que tal vez es una película que tiene, yo creo que debe tener alrededor de 18 o 20 años. Es una película que ganó muchísimos premios, es un documental. Y este personaje que era un documentalista y que además era maratonista y tenía un cuerpo muy bien formado y no tenía casi grasa en su cuerpo y era un deportista consagrado. Y resulta que este personaje un día se pregunta, bueno, si yo durante un mes me dedico a comer solo McDonald's, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pues este señor se desayunaba, almorzaba, comía en McDonald's. Obviamente, antes de empezar todo este viaje,
el hombre se va y se hace valorar de un deportólogo, de una nutricionista, de un internista, que le dicen sus valores, su porcentaje de grasa, su peso es ideal, sus exámenes de laboratorio están perfectos, y resulta que este señor empieza a alimentarse solo de McDonald's. A los 20 días ni siquiera había completado el mes, ya ha ganado varios kilos de peso, fofo, se siente mareado, se siente, su rendimiento mental no es bueno, va donde el internista le hace un electro, le hace exámenes de sangre y le dice, si usted sigue en esto, si usted sigue con esta prueba, en algún momento le va a dar un infarto y se va a morir. Esta es una película preciosa, se la recomiendo. Y nos responde si esto que hace esta persona durante el mes es nutrirse, porque pensamos que llevar cualquier alimento a la boca es nutrirse. Y sí, en una papa frita de McDonald's hay carbohidratos, en una hamburguesa hay proteínas, en fin, en esa misma hamburguesa hay grasa, y todo eso es comida, y todo eso nos sirve para alimentarnos, y seguramente en una hambruna, bueno, uno termina comiendo eso, pero la respuesta es no, esto no es nutrirse, esto es enfermar el cuerpo. Entonces, vamos a seguir en este camino de entender qué es la comida, que para mí es fundamental. Cuando yo voy a acercarme a la comida, no como un placer, sino como un deber, pues tengo que entender todas estas cosas. Entonces, el primer concepto clave, que no solo tiene que ver con los alimentos, sino con todas las cosas de la vida, es que una orquesta sinfónica que tiene, contando los coros y todos los instrumentos, tiene 120, 130 personas, no es lo mismo que si cogemos cada una de las partes, ¿ya? Y las sumamos. Porque toda esta amalgama de cosas, lo que trae un alimento, por eso todos esos alimentos que te venden en barras o te venden en líquido, aquí por ejemplo hay uno que le dan a los pacientes con cáncer que se llama Ensure, todos esos alimentos que coge un químico en una empresa y empieza a mezclar vitamina C, vitamina B, vitamina A, proteínas tanto, estos son los aminoácidos, lo que sea. Esa persona piensa que está haciendo un alimento completo y para nada. Ese alimento no es lo mismo que si nos comemos algo producido por la naturaleza que tenga la misma suma de los mismos nutrientes, está bien, pero va a ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué es importante en un alimento? Esto lo ven mucho en Estados Unidos, de donde me decía Cata, que son las personas que están oyendo esta charla hoy. Esto lo ven todo, obviamente no los dejan entrar si ustedes van a una avícola, solo dejan entrar a la gente que trabaja allá, y son cientos, miles de pollos hacinados esperando 5 semanas para ser sacrificados, y pollos que sus músculos, sus huesos no están bien formados. Si se enferma un pollo de una infección, nadie va a revisar 300.000 pollos, no hay no hay el número de veterinarios, o lo hay, pero no lo va a pagar una avícola. Entonces simplemente a este pollo le dan antibiótico y le dan a todos los pollos de la avícola. Y lo importante para ellos es que el día del sacrificio, el pollo pese la mayor cantidad de libras o kilos posible y que esté aparentemente a la vista sano y que pueda mandarse a un supermercado empacado en su cajita. Esto es lo único importante, no como es el contenido. Estos pollos, hay otro mito que dice que a los pollos les dan hormonas. No, a los pollos no les dan hormonas, pero el tipo de alimento que les dan produce un desbalance hormonal, y la cantidad de luz que reciben, casi tienen 24 horas de luz al día, lo cual los hace cambiar sus hábitos alimentarios, terminan con todo un enredo hormonal en su cuerpo, y esto es lo que nos comemos nosotros, ¿no? Además, la cantidad de omega 6 versus omega 3, estos pollos no tienen omega 3, lo mismo que una vaca que está en un hacinamiento de estos. Tiene mucho omega 6, y lo menos que debemos comer nosotros es alimentos que contengan alta cantidad de omega 6, porque eso es una de las cosas que nos inflama.
Miren, por ejemplo, estos peces estos son farms, pues, donde cultivan crían los salmones. Este salmón obviamente no es el salmón que recorre kilómetros y kilómetros contracorriente y come algas y come gusanitos y come lo que encuentre a su paso. No es lo mismo, no es la misma carne, no es la misma información que trae un salmón, como llaman en Estados Unidos, wild, a un salmón criado en un criadero de salmones. Entonces miren estos grandes tractores que están para este tipo de agricultura. La agricultura no es más que un medio para poner una planta y que el suelo sea el sostén. Y ese suelo va a recibir sales y va a recibir urea en grandes cantidades y va a recibir minerales y va a recibir nitrógeno, fósforo, potasio, el famoso NPK. Y lo importante es que ese alimento, así tenga un desbalance muy grande, desde el punto de vista nutricional, sea bonito, sea llamativo y termine en el plato de una persona que no sabe qué se está comiendo. Los pesticidas cada año son depositados en el planeta 4 millones de toneladas, no estoy hablando de kilos, ni de toneladas de pesticidas. Estamos hablando de venenos para matar plagas, para matar insectos, para matar bacterias que le dan a las plantas, igual que uno, para matar hongos, el famoso glifosato, en fin, todas estas cosas son depositadas en la tierra. Y todo esto muchas veces termina en el cuerpo de uno. Ya la Organización Mundial de la Salud declaró hace unos años que el glifosato es probablemente carcinogénico, es decir, que es capaz de producir cáncer. Bueno, miren, ahora les hablaba del hacinamiento de las vacas. Aquí hay una foto. Estas vacas no comen pasto, estas vacas comen un concentrado que les dan. Están hacinadas, imagínense el olor, imagínense las enfermedades que pueden tener. Estas sí reciben hormonas de crecimiento, una somatotropina, y eso termina en la leche de la vaca y eso termina uno muchas veces, o la carne termina comiéndose esa hormona. Entonces, entramos a una parte que me gusta mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar todo esto que hemos visto? Pues la respuesta de alguien aquí en el público, hasta yo también diría, no, pues coman orgánico. Y sí, es una respuesta y es una respuesta muy buena, pero lo importante en este momento es que entendamos por qué es bueno comer orgánico, por qué es bueno cultivar sus propios alimentos. Este es un libro que está en inglés también. Este es la persona que lo escribe es de Estados Unidos. El libro se llama El secreto de las zonas azules en español y habla básicamente de unos pueblos que son los pueblos más longevos del mundo. Son personas que viven alrededor de los 100 años, todos pasan los 90 años, son personas con una gran lucidez, son personas que su cerebro funciona muy bien, físicamente se mantienen, no van a correr la maratón de Boston, pero a los 90 y tantos años, pero caminan, van a visitar a los vecinos, caminan 4 kilómetros al día. Y no es solamente la comida, porque el mensaje también de esta charla no es decirles con la comida curamos todo, ¿no? La comida es una herramienta muy bonita, pero es una parte del rompecabezas, no es todo el rompecabezas. Por ejemplo, otra cosa que tienen estas zonas, bueno, esta gente cultiva sus propios alimentos, cría sus propios animales, pero también esta gente tienen un comportamiento social hermoso porque se cuidan entre ellos, son solidarios. Para ellos la palabra soledad no buscada no existe, porque hay una soledad buscada, una soledad no buscada. Esta gente no tiene, no tiene problemas de soledad, se cuidan entre ellos, se quieren. Para ellos el tiempo no existe, no hay el estrés que vivimos los que vivimos en la ciudad. Entonces esta gente está en otra película, pero aquí los alimentos ayudan. Ellos comen de todo, ¿no? La gente diría, no, pues los de las zonas azules, que entre otras cosas hay unos en Okinawa, Japón, otros en una isla cerca a Creta en Grecia, unos en Cerdeña, unos al sur de Francia hay otro, unos en La Joya, California, y hay otra zona azul
en una península que queda en Costa Rica y pronto va a entrar una zona andina aquí al sur de Colombia, en Ecuador. Estas zonas azules, uno diría, no, pues ellos se paran en el dedo gordo del pie, hacen yoga toda la mañana, solo comen lechuga, brócoli, germinados. No es así. Esta gente come de todo, no tienen ningún problema. Y toman vino de acuerdo al trago de la zona donde vivan, consumen licor, lo hacen muy ritualmente, muy calmadamente, y hacen toda la vida de una persona normal, pero comiendo sus propios alimentos y sin el gran estrés de la ciudad y bajo un gran manto de solidaridad. Esta es una propaganda muy famosa que estuvo de moda en Colombia en los años 80, que era un muchacho muy bien vestido, muy bien peinado, aparentemente muy sano, y este muchacho empezaba a consumir bazuco, que es la base de coca, pues que aquí en Colombia también dio o ha dado mucha guerra, y termina totalmente desfigurado. Bueno, esto pasa con muchos alimentos que ustedes compran en un supermercado. El alimento arrancó muy bien, pero empiezan a manipularlo, a mezclarle cosas, a ponerle colorantes, saborizantes, preservantes, y termina como el último cuadrito donde este muchacho terminó casi convertido en un monstruo. Eso pasa también con la comida. Entonces, hay comidas procesadas, ¿ya? Como las salchichas que tienen un color, salen nitrogenadas que le dan el color rojo, las papas fritas, la tocineta, las barras de energía, pues estas barras que traen chocolate y muchos cereales y maní y cashews y toda esta vaina. Eso es procesado, pero también hay, el yogur también es un alimento procesado, por ejemplo. Las aceitunas, los encurtidos, en fin, hay muchas cosas que son procesadas, pero ¿cómo proceso yo los alimentos? ¿Estoy dejando que la naturaleza haga el trabajo? ¿O yo estoy metiéndole sustancias que van a hacer más bonito, más provocativo, más llamativo el alimento, pero es un alimento que me va a terminar haciendo daño? Aquí hay una foto de deberíamos hacer un película del oeste, porque es complicado. Es la margarina. La margarina, yo no sé cuántos muertos tiene en el planeta Tierra, pero gran parte del fenómeno de aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias del cuerpo por colesterol y calcio, esta margarina tiene mucho que ver con eso. Acuérdense que la primera causa de mortalidad en todo el planeta, en todos los países, bueno, en los países donde hay una guerra muy brava probablemente no, pero en casi todos los países del mundo, y la primera causa a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular. Esta es una noticia del New York Times del 18 de enero del 73. La noticia habla de que el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, ha aprobado un cambio en las etiquetas de imitación de comida. Obviamente empiezan los lobbies, la presión de las casas que producen los alimentos, y sencillamente esta legislación cambia por la presión, y es un gol para las empresas productoras de alimentos. Y cambia y empieza toda la presión para que la gente coma comida. En los años 60, de 10 comidas que comía un norteamericano, una la comía fuera de la casa y 9 comía era comida casera. Hoy en día eso está casi totalmente invertido. 7 comidas
las come afuera y 3 comidas las come en la casa. Entonces, todos nos gusta salir a comer, nos gusta ir a un restaurante, a los niños de uno les gusta la chatarra, eso es una realidad, pero cuando tenemos servicios a domicilio y todo el día pedimos domicilios y almorzamos en la calle y comemos en la calle, esa es una cosa que hay que cambiar, porque ustedes no saben qué les están dando de un restaurante, o cómo prepararon la comida, o utilizaron un aceite y fritaron papas en ese aceite durante toda una noche. Y eso genera enfermedad, genera cambios en el cuerpo, genera problemas de salud. Aquí hay una foto en un supermercado donde está exhibida la carne. Esa carne ustedes la ven muy rojita y la ven muy bonita. Y uno dice, es muy apetitosa esa carne. Resulta que esa carne, una de las maneras de preservarla es con sales nitrogenadas. Y aquí está, esta es la molécula de la nitrosamina. Esas sales nitrogenadas, por acción de los microorganismos que hay en el tracto digestivo, se vuelven nitrosaminas. La nitrosamina es de las sustancias más cancerígenas que hay, especialmente para el tracto digestivo. Entonces, esa nitrosamina entra a las células digestivas y termina dañando el DNA, termina dañando el material genético, y esa célula se daña y si no se muere, terminamos poniendo la semilla de un cáncer. Ya la Organización Mundial de la Salud dice que las carnes frías son probablemente carcinogénicas y las carnes rojas son posiblemente carcinogénicas. Son 2 categorías diferentes, pero son muy cercanas. Bueno, muy bien. Y aquí está la ciudad de Pasto, en Colombia. Para los que nacieron acá o conocen Colombia, es una ciudad al sur muy hermosa. Es una ciudad andina, 2.800 metros de altura, queda muy cerca de Ecuador, queda 3 horas de Ecuador. En los años 60, en la universidad donde yo estudié, hicieron el doctor Pelayo Correa y el doctor Restrepo, hicieron un estudio hermoso, que fue un estudio que tuvo una fama mundial, donde empezaron a preguntarse por qué en Pasto había tanto cáncer de estómago. Y empezaron a jalar la cuerda y a mirar por qué la ciudad de Pasto tenía, o el departamento de Nariño, donde está Pasto, había tanto cáncer de estómago. Y descubrieron que, primero, el agua tenía mucho nitrógeno. Segundo, ellos comen muchas habas, que es un frijol grandote, es una leguminosa grande y es muy rica en nitrógeno, pero no es, con solo eso no creo que hubiera pasado nada. Pero ellos, no había neveras en esa época ni congeladores, y ellos preservaban la carne con sales nitrogenadas y terminaron pues siendo casi, yo diría que llegaron a ser número 1 en cáncer gástrico en todo el mundo. Entonces, aquí un pequeño resumen de las cosas que tienen los alimentos. Esta es una visión muy, muy personal de las sustancias, de los preservantes que le echan a los alimentos para mejorarles el sabor o para preservarlos o para hacerlos más agradables o lo que sea. Esta es una visión mía de las 7 cosas para mí más dañinas. El aspartame, el BHA y el BHT, que son el butilhidroxitolueno, que se le pone lean las etiquetas del aceite de soya o del aceite de girasol o del aceite de maíz que compran para fritar, y van a encontrar que el BHA y el BHT están todos, porque es un gran antioxidante, pero es cancerígeno. El aspartame, que es un azúcar, es un edulcorante artificial que produce daños en el cerebro. El jarabe de fructosa, el high fructose syrup, que es el jarabe de fructosa, que es la Coca-Cola, por ejemplo, en Estados Unidos no la endulzan con azúcar, sino con esto. Y esto trae muchos problemas, trae problemas de obesidad. La tartrazina, que es un colorante omnipresente en toda la comida. Es un colorante amarillo. Aquí hay aquí le llamamos los chitos, pues, que son amarillos, que son un maíz soplado,
Eso está lleno de tartrazina, muchos colorantes para preparar comida. Aquí, por ejemplo, hay un colorante que se llama Color El Rey, trae tartrazina. Bueno, es muy alergizante el glutamato monosódico. Ahora les voy a contar un poquito de eso. La sal nitrogenada ya les hablé. Y las grasas trans, que son las grasas que tiene la margarina, que son muy, muy dañinas. Aquí está el hermano de Ratatouille, que era obeso. Obeso. ¿Por qué pongo este ratoncito acá? Porque en los laboratorios, cuando van a hacer estudios de obesidad, usualmente cogen dos grupos, un grupo que no es obeso, un segundo grupo que es obeso. Bueno, en el grupo que es obeso, les dan glutamato monosódico, que es una sustancia, en Perú se llama Hinomoto, y es una sustancia que va al hipotálamo y estimula el centro de apetito. Entonces esos ratones en un mes los tienen bien gorditos para poder hacer todos sus experimentos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es importante? Ya hemos visto cómo criamos los animales, cómo los levantamos, cómo hacemos para que esos animales sean más sanos, cómo plantamos una planta, cómo la cuidamos, le echamos veneno, cómo hacemos que esa planta no le caigan plagas. Todas esas cosas son fundamentales si queremos comer sano, si queremos comer bien, ¿ya? Entonces, y lo orgánico, obviamente, aquí hay todo un cuento con lo orgánico, no es sencillamente no echar venenos, no usar fertilizantes químicos, sino va mucho más allá del respeto a la naturaleza, el entender que la tierra es un ser vivo que merece descanso, que merece que lo dejemos quieto, sembremos, pero le estemos dejando descansar. Entonces, el cuento del orgánico es mucho más complejo que el mero hecho de decir, no, yo no le he hecho venenos a la comida y por eso ya es orgánico. Bueno, muy bien. Esto es aquí en mi casa preparando unas ceras. La tierra es un ser vivo. La tierra es un ser vivo. Miren la tierra que hay alrededor, aquí abajo donde está el mayordomo, el de rojo. La tierra de abajo es una tierra roja o la tierra del borde de esta era. Y esto es una tierra que le hemos echado materia orgánica, que le hemos echado humus del bosque. Miren cómo se va transformando el color. La tierra empieza a cambiar y se vuelve un ser vivo. Entonces, aquí yo todo lo trato de llevar digamos, voy a decir algo y quiero que eso sea verdad y busco estudios científicos. O sea, aquí hay, no importa a la persona que le esté dictando la charla, si es un PhD o una persona que simplemente fue a la universidad y tiene un título universitario. Creo que todo el mundo merece un profundo respeto. Y cuando uno da información, tiene que ser una información seria. Aquí hay un estudio. Este estudio salió está publicado en la página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y en el estudio lo que muestran es que la comida orgánica contiene niveles más altos de nutrientes, niveles más bajos de pesticidas y trae beneficios a la salud del consumidor. Miren, por ejemplo, esto. Esto es una cosa que me gusta mucho contarla. El selenio, el azufre también es muy importante. Hay muchos aminoácidos que necesitan azufre, muchas proteínas, perdón, para estructurarse necesitan azufre. Las articulaciones necesitan azufre también. Y el selenio, por ejemplo, es un elemento fundamental para producir una molécula que ustedes que les son gomosas de todas estas vainas de nutrición, pues la deben haber oído, que es el glutatión. Si yo quiero sintetizar glutatión en el cuerpo, yo tengo que tener selenio. Si no tengo selenio, no sintetizo eso. El selenio se requiere en partes muy pequeñas, consumir diariamente 100 microgramos, pero la falta de eso puede hacer que nos enfermemos. El selenio, por ejemplo, es fundamental para hacer que la molécula de tiroides, que es biológicamente inactiva, que es la T4, seguramente ustedes la han visto en los exámenes que le piden T4, TSH y T3, pues ahora vamos a hablar de T4 y T3.
La T4 es inactiva biológicamente, es decir, no es capaz de estimular a un receptor cuando se pega a él, ¿ya? ¿Y para qué sirve la hormona tiroidea? Es la gasolina del cuerpo. Si ustedes ven a alguien con un hipotiroidismo severo, lo van a ver obeso, postrado en una cama, a duras penas puede hablar, está friolento. En Cartagena, Colombia, o en Miami, en julio se muere del frío. Y para yo convertir la molécula T4 a T3 necesito selenio. Si no tengo selenio, estoy en la olla. Entonces, esta es otra noticia, esto sí es de un periódico, pero el café, ustedes saben que Colombia es un país donde se siembra mucho café, y muchos cafés finos que ustedes consumen, pues son sembrados en este país. La permacultura es una corriente de la agricultura orgánica, y el café más caro que se ha vendido en Colombia, que se vendió a $300 la libra, para que me entiendan, el café en la bolsa de Nueva York puede estar a 1.32, a 1.40, a 1.50, nunca. Es muy raro que llegue a $2 la libra de café. Bueno, estas personas que a través de la permacultura cultivaron café, lograron que este café se vendiera a $300, es decir, casi 300 veces más el precio que se vende en la bolsa de Nueva York, por medio de agricultura orgánica. Miren lo que puede traer lo que puede traer una agricultura intensiva, donde el suelo no importa, donde lo que importa es sembrar grandes cantidades, miles y miles de hectáreas. Pues va a traer erosión de ese suelo. Estamos creando desierto y estamos afectando la sostenibilidad agrícola. Miren, ese es otro artículo que sale en el Elsevier, en Science Direct, donde muestran la seguridad alimentaria está siendo afectada por esa agricultura intensiva. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Esta foto la tomé hace unas semanas. Miren estas papas. Estas papas estaban aquí en mi casa. Habían quedado debajo de las otras papas, entonces compramos papas, las ponemos encima, y miren todos estos hijitos, todos estos ojitos. Este es un alimento vivo. Este es un alimento que tiene toda la fuerza del mundo, que tiene la capacidad. Si ustedes siembran esta papa en la tierra, van a obtener papas en unos meses. La papa es un hermano del tomate, no es una solanácea, igual que el lulo, igual que el ají, igual que el pimentón, igual que el avelladón, igual que el tabaco. Es una familia loquísima y bellísima. Y miren esto, por ejemplo. Compren una manzana ahora, y déjenla, hagan no sé, en un recipiente pongan unas manzanas, y miren cuánto tiempo se demoran esas manzanas en deteriorarse. Van a pasar semanas y semanas y hasta meses para que esas manzanas se deterioren. Eso es un animal, eso es un alimento muerto, un alimento que no tiene vida. Eso es un fósil, eso es como las momias de Egipto que han durado 3.000, 2.000 años en una tumba. Y esto es lo que queremos: gallinas que salgan, que coman gusanos, que coman tierra, que si les tira uno cáscaras de lo que ha comido, de las cosas que ha pelado en la cocina, pues ellas se las coman. Estas son las gallinas más sanas, son los animales más sanos, los que los criamos libres. Miren este salmón remontando la corriente. Entonces ya hemos visto un poco de agricultura orgánica, un poco de qué pasa cuando procesamos los alimentos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo preparo un alimento. Y esta es una cosa supremamente importante. Este es de los aprendizajes más grandes que recibe uno en el Instituto Hipócrates. Allá es una corriente crudi vegana, es decir, uno come el 80% de la comida es cruda y el 100% es vegana. Cuando yo cocino los alimentos por encima de 60 grados, para que me entiendan, la temperatura corporal no creo que llegue a alcanzar 41 grados centígrados. Y uno se siente muy caliente, ¿no? Pero cuando yo subo a 60 grados en el agua y estoy poniendo un alimento, empiezo a impactar la estructura molecular de los alimentos. Hay una historia muy bonita con el brócoli, ¿no? Poca gente se come el brócoli crudo. Lo que yo recomiendo es
hervir agua, dejarla enfriar un poquito y echar el brócoli ahí unos 10 minutos y comérselo así. ¿Por qué? Cuando yo cocino el brócoli, tal vez el nutriente, el fitonutriente más importante del brócoli, que es el glucorrafano, que son sustancias que son capaces de pegarse a los receptores hormonales de los cánceres, de los tejidos cancerígenos, de los tumores dependientes de hormonas, es decir, mama, ovario, endometrio, van y se pegan a esos receptores y sabotean el crecimiento del tumor, ¿ya? Cuando yo cocino el brócoli, yo daño ese glucorrafano, que es una molécula divina, preciosa. Miren esto, los PFOAs, los PFAs, los perfluoranos, que es esa cubierta mágica que uno dice tan bonita y no deja pegar nada en los sartenes. Bueno, toda esa cubierta que se empieza a dañar o el calor mismo le empieza a dañar cuando estoy trabajando por encima de 160, 180 grados, que en la cocina es muy fácil llegar a esa temperatura. Eso empieza a liberarse y eso es tremendamente carcinogénico. Aquí vemos una botella de agua. En Estados Unidos todo el mundo anda con una botella de estas. El problema no es tanto el agua, el problema es ese plástico que por encima de 26 grados centígrados libera una sustancia que se llama BPA. ¿Qué es el BPA? Es un perturbador endocrino, es decir, entra al cuerpo y enloquece al cuerpo porque genera una información que no es. Entonces, muchos problemas de obesidad, de sobrepeso, tienen que ver con los recipientes, cómo cocino yo la comida, dónde guardo la comida. Empiecen a botar los recipientes plásticos, cámbienlos por recipientes de vidrio. El plástico, uno dice 26 grados, no, pero eso no. En cualquier momento uno no prende el aire acondicionado, deja las cosas afuera y eso empieza a liberar esa sustancia que es muy tóxica. Aquí los tienen los perturbadores endocrinos, el BPA, los eftalatos, los parabenos, todas esas sustancias. ¿Qué significa perturbador endocrino? Son hormonas que no son hormonas y entran al cuerpo y generan un caos en la información, porque básicamente lo que hace una hormona es generar información. Esto es una célula. La célula es una de las cosas más bellas que hay. La célula es una perfecta maquinita. Y de estas cositas tenemos 30 trillones de células de estas maquinitas en el cuerpo. Aquí hay un núcleo y aquí hay unos receptores afuera de la célula, en la membrana celular, donde empieza lo blanco. Aquí afuera, donde termina la bolita, ahí hay un poco, digamos, parqueaderos. ¿Quién llega a ese parqueadero? La hormona tiroidea, la insulina, a darle una información a la célula. ¿Qué pasa cuando llega un perturbador endocrino? ¿Genera la misma información o bloquea ese parqueadero y genera un caos en esa célula? Alguien dirá, no, pero es que tenemos 30 trillones. Pero es que también hay, la cantidad de perturbadores endocrinos que hay en la naturaleza es inmensa. Miren, por ejemplo, esto. Yo estoy preparando esta carne y uno dice tan rico y esa parte quemada, a mí me encanta lo quemado. Bueno, esa parte quemada está llena de unos de HCAs y PAHs, que son sustancias muy carcinogénicas, muy carcinogénicas. Son hidrocarburos, lo mismo de la gasolina. Cuando yo quemo carbón, estoy liberando gases que son muy parecidos a los gases que libera la gasolina. Y esos gases son carcinogénicos. Miren, los fritos, las acrilamidas que están en las papas fritas. Mi plato favorito es una papa frita. El día que a 5 minutos de morirme, si vienen a preguntarme qué quiero, voy a decir, quiero un buen plato de papa frita bien hecho. En los 5 minutos no da para que lo hagan. Por ahí que me digan una hora antes. Y con una Coca-Cola helada, ese va a ser mi despega del mundo. Evito comer esas cosas, pero esas papas fritas tienen sustancias tóxicas también. Lo frito en general puede generar sustancias tóxicas. No es que nunca más se vayan a comer algo frito, pero cuiden de comer cosas fritas. Nada en exceso, pues aquí hay un recipiente lleno de azúcar.
nada en exceso, que tiene que ver con la diapositiva anterior, los fritos, la misma cosa, nada en exceso. No es que no volvamos a hacer asados, aquí me devuelvo a eso. Los asados tienen un ritual muy bonito que nos lleva miles y miles de años atrás, pero no lo vuelvan una rutina porque entonces se pueden enfermar de cosas que uno no quiere enfermarse. Los 5 blancos, el arroz blanco, la harina, la sal, el azúcar, la leche, estas cosas son muy jodidas, generan mucha enfermedad, por favor. Entonces, la leche, si van a consumir leche, pues como sigan en Estados Unidos, todo lo que uno quiere lo puede conseguir. Una leche orgánica que esté con una sola pasteurización, esas leches larga vida son de las cosas más tóxicas que hay. Están llenas de homocisteína, que es un aminoácido bien dañino para el cuerpo. También yo puedo estar comiendo la mejor comida del mundo, pero también es como me lo como. Si tengo un teléfono, si estoy peleando por el teléfono y me estoy embutiendo una hamburguesa en 5 minutos, pues también es dañino. Y aquí hay un estomaguito que nos está diciendo, yo no tengo dientes. ¿Dónde empieza la digestión? En la boca. Cuando yo mastico muy bien los alimentos. Muy bien. ¿Y cómo está el comensal? Uno puede decir, estos dos jóvenes que están aquí están llenos de salud, de vida. Muchas veces se encuentra uno con deportistas de alta competencia muy enfermos, porque el deporte en exceso daña la batería de las células que se llama la mitocondria. ¿Y cómo está el procesador? ¿Dónde proceso yo esa comida? Pues en la boca, en el estómago, en el intestino delgado. El intestino grueso me extrae los líquidos de la basura que ya va a salir por el ano, pero el hígado también es fundamental en este proceso, ¿ya? Porque el hígado es la orquesta de todo lo que va a recibir el cuerpo. Entonces, esto es muy complejo. ¿Cómo hago yo mi digestión? ¿Cómo se hace la absorción de nutrientes? ¿Cómo utilizo esos nutrientes? Porque ahí el hígado es fundamental. Todo esto requiere nutrientes. De alguna manera es el perro mordiéndose la cola, es una paradoja. Pero yo para producir nutrientes o para desactivar hormonas, yo necesito nutrientes. Para que me entiendan, les voy a dar un solo ejemplo. Si no tengo zinc, no soy capaz de desactivar el cortisol. Y el cortisol sigue dando vueltas en el cuerpo. Cortisol es la hormona de la emergencia, pero yo no puedo, yo ahora estoy muy atento a lo que les estoy diciendo, tratando de no decir bobadas, obviamente, pero, y obviamente debo tener un poquito elevadito el cortisol, pero no es lo mismo que si estoy manejando en un highway en Estados Unidos 80 millas, pues el cortisol está más alto. Pero yo cuando llego a la casa, me bajo el carro, yo quiero que ese cortisol me disminuya a las 5 de la tarde. Y si lo sigo teniendo alto, voy a tener problemas de salud. Y si no tengo zinc, no soy capaz de desactivarlo, para nombrarles un solo ejemplo. Entonces, miren esto, esa digestión, muchas veces uno dice, no, esta persona, miren esto tan rico, fresas, banano, blueberries, cereales como avena, cashews, walnuts, cualquier cosa de esa, rico, y una leche de almendra, una leche de vaca de verdad. Y uno dice, fantástico. Esto para el estómago es una bomba, porque el estómago no lo puede leer fácil. Porque, y este es un consejo que les doy, eviten mezclar frutas con cualquier otra cosa. Si se van a comer una fruta, se la comen solita, porque la mezclamos. Yo, por ejemplo, he quitado mucha gastritis, muchos reflujos cuando le digo a la gente, no me mezcle frutas con cereales. Y esto es típico en cualquier desayuno de cualquier parte del mundo. La absorción es un proceso bien, bien complejo. La absorción es un proceso en el cual yo necesito un intestino delgado, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que mide 80 centímetros. El duodeno es muy pequeñito. Ahí se absorbe el 80% de la comida.
Y en ese intestino delgado es muy importante que las células estén perfectas. Hagan de cuenta, es una esponja que necesita estar nuevita para absorber. Seguramente ustedes han oído hablar del SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que genera procesos de diarreas o estreñimiento y se confunde con el síndrome de colon irritable. O han oído hablar del leaky gut syndrome, que es el síndrome del intestino permeable. A eso me estoy refiriendo yo en este momento. Y aquí tenemos a este señor que es el director de orquesta de todo el cuerpo. Y aquí está el pozo séptico. Es la diapositiva anterior, sobra decirlo, era el hígado. Y aquí tenemos el pozo séptico, el colon. Para los gastroenterólogos, el colon es un sitio por donde pasa la materia fecal y se termina de absorber el agua. Pero el colon es supremamente importante. Hay un eje que va del cerebro a este intestino y al intestino delgado y tiene que ver con nuestras emociones, porque las emociones no las sentimos en la cabeza, las sentimos en la barriga. Y eso, lo que producía risa antes, cada día es más claro. Y este señor que extrae la agüita de la materia fecal, más o menos extrae unos 2 litros de agua al día, pues este señor sufre cuando todo lo que ha pasado arriba viene mal hecho, cuando yo no digerí bien los alimentos, porque como muy rápido, porque no digiero bien, porque paso la comida con una gran cantidad de líquido, porque la absorción es errática, porque las paredes del intestino delgado no están bien, pues este pobre señor termina no pudiendo absorber todo el líquido y terminamos haciendo episodios de diarrea o de estreñimiento por el gas metano que se libera en el sobrecrecimiento bacteriano que hay en el intestino delgado, donde no deben haber muchas bacterias. Y es la parte más rica de todo el cuerpo en microorganismos, pues es el colon. Y eso, como en las sociedades, empiezan a irse los buenos, empiezan a llegar más malos, empiezan los malos a crecer más rápido y las sociedades se terminan por destruir. Y estas son esas luces de Navidad. ¿Por qué los puse? Bueno, esta diapositiva resume todo lo que yo venía diciendo en los minutos anteriores, donde allá también en Estados Unidos debe ser igual, se funde un bombillo de todo el cable lleno de luces y todas las demás luces no funcionan. Así funciona el sistema digestivo. Si yo tengo un hígado que no me sirve, si tengo, pregúntenle a una persona de edad que tenga los dientes malos, a ver cómo está la digestión. Puede ser que todo lo demás funcione bien. Pregúntenle a alguien que tenga problemas en su estómago, que tenga una gastritis crónica severa. Pregúntenle a alguien que tenga una giardia, que es un parásito, un protozoario que se aloja en el duodeno, a ver cómo está su absorción, o que tenga un leaky gut syndrome o cualquier cosa de estas. Entonces, todo lo demás se sabotea. Y porque hay algo muy importante, y es que, por ejemplo, hay unos suplementos que son de muy mala calidad. La gente piensa que se pone eso en la boca y va a lograr una absorción y va a lograr un efecto de ese suplemento y resulta que si yo no absorbo eso, el nutriente no llega a donde tiene que llegar y hacer lo que tiene que hacer. Eso se llama biodisponibilidad. Pero una vez dentro de la célula, también yo puedo tener problemas. Ya les expliqué lo que pasa con el cortisol cuando no hay zinc. Y así hay miles de ejemplos. Yo puedo tener yodo, puedo tener el aminoácido tirosina, puedo tener magnesio, puedo tener riboflavina, que es la B2, puedo tener zinc, pero si me falta el selenio, si me falta ese tornillo, no soy capaz de ensamblar una molécula tiroidea biológicamente activa. Y aquí les pongo la foto. Es el Challenger, el transbordador espacial que fue lanzado en enero del 86 al espacio en Cabo Cañaveral y cuando llevaba 100 metros de altura estalló en el aire. Nadie entendía qué había pasado, los 10 tripulantes murieron, emprendieron una investigación, contrataron al físico más prestigioso de la segunda mitad del siglo XX que se llamaba Richard Feynman, que trabajaba en UCLA. Feynman dijo, voy a mirar a ver, la NASA me ha contratado y voy a ver qué puedo encontrar. Y después de 2 años
de investigaciones, el transbordador espacial se había explotado en el aire porque una placa donde había almacenado, es decir, dentro de una placa había almacenado hidrógeno, y esa placa estaba ajustada con un tornillo que valía 10 centavos de dólar y ese tornillo estaba dañado. Y cuando sale el transbordador, cuando empieza su viaje con toda la energía que genera eso, el tornillo que estaba dañado se salió y salió ese hidrógeno que se mezcló con el fuego que genera pues la salida del cohete y hubo una gran explosión, sencillamente. La tiroides, les he hablado de esto a lo largo de toda la charla. Aquí pueden ver la tiroides donde se producen las hormonas tiroideas y lo que puede pasar cuando falta selenio, cuando falta zinc o cuando falta yodo, que son elementos que se requieren en muy bajas concentraciones, pero si no lo hay, por ejemplo, el estroncio es muy importante en los huesos. El molibdeno es muy importante en la función de la insulina. Entonces hay una cantidad de nutrientes que se requieren muy pequeñas dosis, a veces partes por millón. El litio es importante para que funcione el cerebro, por ejemplo, la parte emocional. Por ejemplo, a las personas con trastornos bipolares les formulan litio, los mismos psiquiatras, ¿no? Bueno, y aquí hay otro concepto importante que es la caloría vacía, que es un espejismo. Entonces uno ve un plato donde hay una hamburguesa. Es una carne de mala calidad con animales mal criados, es un pan blanco, es un tomate que no es orgánico, de cultivos convencionales, y viene con una salsa de tomate hecha con colorantes, saborizantes, que lo que menos tiene es tomate, y uno cree que ahí hay un alimento interesante y resulta que es una caloría vacía. O un buñuelo, y al lado hay una, que es la diapositiva que sigue, una ensalada. Bueno, esto es un plato de pan de bono que es es delicioso y es alimento capital en la dieta del caleño, de donde yo soy. Este pan de bono, aquí podríamos sumar las calorías que hay en estos pan de bonos y en esta ensalada, y son las mismas calorías. Entonces dice uno, no, pues comas el pan de bono, que es la misma. No, resulta que ese pan de bono tiene las mismas calorías, va a llegar al cuerpo y como no tiene micronutrientes, sí, tiene queso, puede tener carbohidratos, claro que tiene un pocotón, y el queso tiene proteína y tiene grasa, y uno dice, sí, es un alimento compensado, pero le falta zinc, le falta magnesio, le falta, por eso ustedes ven que la harina blanca dice fortificado con vitaminas y minerales, pero ahí entramos al concepto de biodisponibilidad, y es que muchos de esos nutrientes, aunque vengan en la harina de trigo, al llegar al intestino, no son fácilmente absorbibles, terminan en el inodoro, y uno convencido de que como eso venía fortificado, entonces uno ya está sobrado con esos nutrientes y resulta que no. Entonces, pues esta es la diferencia entre una caloría llena y una vacía, que es muy importante en todos estos temas de bajar de peso, de estar más sano, en fin. Bueno, entonces, después de toda esta carreta decimos en Colombia, cuando estamos hablando, llevamos hablando un buen rato de un tema, y vamos sacando conclusiones. ¿Qué es alimentarse bien? Tenemos que valorar cómo es criado un animal o cultivado un alimento. Pero también tenemos que entender que hay comida envenenada, pero esa comida no trae grandes cantidades de arsénico o estricnina, un veneno que nos va a matar inmediatamente. Pero si yo alimento con esto o alimento a mis niños durante años y años, pues estoy generando un proceso de inflamación crónica que me va a llevar a enfermedades degenerativas tipo Alzheimer o Parkinson, o un cáncer o una enfermedad cardiovascular o una diabetes. Entonces,
Y aquí está la Declaración Universal de Derechos del Hombre y, digamos, Declaración Universal de los Derechos del Cuerpo Humano. Comer es un placer, pero nosotros tenemos que tratar bien al cuerpo, porque comer bien también es una obligación. ¿Qué otras cosas tenemos que entender? La comida no es el bombero que apaga el incendio de la ansiedad. Mucha gente come por ansiedad, mucha gente abre la nevera 30 veces en una semana. Está haciendo algún trabajo, se para, abre la nevera, pica un pedacito de pan, vuelve y la cierra, está con ansiedad. Y esa ansiedad tiene muchas veces un origen de falta de nutrientes, que esto suena totalmente loco y suena totalmente, pero ¿qué tiene que ver la ansiedad con los nutrientes? Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tengo, este personaje se llama Akhilesh Sharma. Akhilesh Sharma es un médico de la India, de médico ayurvédico muy famoso en su país. Viene a trabajar por temporadas a Colombia. Yo lo tuve alojado en mi casa. Lo tuve alojado, llegó un sábado en la tarde, fui a recogerlo. Y este señor, este médico muy bello, me enseñó una gran lección en mi vida y es la relación con los alimentos. Yo lo recogí en el aeropuerto, entramos a Cali como a las 6 de la tarde, le dije, ¿quieres ir a un restaurante? Yo te invito. Me dijo, no, ¿tienes comida en la casa? Le dije, sí, yo cociné hoy a mediodía, era un sábado, y te puedo dar lo que hice, pero me dijo, no, vamos a la casa. Entonces, yo vivo en las montañas, aquí en Cali, en las montañas que quedan alrededor de Cali. Llegamos a la casa, se sentó en la mesa, yo había hecho la comida insignia de los indios, de los hindúes, pues de la gente del país llamado India, son las lentejas. Yo le había preparado lentejas con curry ese día. El curry, pues ellos es la mezcla de especies que utilizan para cocinar, pues utilizan miles de especies, cientos de especies, pero el curry es capital en su comida. Eh, Había hecho arroz integral, entonces le preparé eso y le llevé el plato con arroz y las lentejas y, y él olió la comida, la miró, me miró con mucha dulzura, me dijo muchas gracias. Yo equivocadamente, en vez de haber llevado una cuchara grande, había llevado una cuchara de postre y él empieza a revolver eso y a comerlo muy despacio. Yo le dije, venga, yo le traigo una cuchara grande y me dijo, no, me leíste el pensamiento, esa cuchara es perfecta. Entonces empezó a comer eso con una paz, con una calma, con una relación con la comida hermosa. Y yo decía, este señor me está enseñando aquí tal vez lo que yo no he aprendido leyéndome muchos libros. Entonces, y eso es lo que hacen en las zonas azules. Alguien un día dice, yo voy a preparar el almuerzo hoy y se queda toda la mañana en la cocina y cuando llegan los comensales hay un pollo o hay un pavo o hay un pescado sí, comen arroz blanco y comen papas, sí, son carbohidratos, pero se toman toda la tarde para comer y lo pasan con vino y hacen chistes y recuerdan cosas. Y eso es un experimento hermoso, un experimento social hermoso, recuerden cuando ustedes están en un fin de semana o cuando están durante la semana, recuerden, no, recuerdo yo también, como termina uno comiendo a la carrera y termina no teniendo una relación sagrada con la comida, ni con el que cocinó esa comida. Entonces, aquí hay un personaje del siglo XIX que era un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, que decía, somos lo que comemos. Esta frase es de las frases más famosas que hay en nutrición, pero esta frase para mí estaba coja, le faltaba otra mitad a esta frase, ¿ya? Porque sí es cierto, todo lo que comemos nos va formando el cuerpo, nos va generando las células, nos va regenerando las células. Todo esto es verdad. Y por eso me encontré con esta frase. Busqué de quién era, pero no encontré, es un autor desconocido.
donde dice tú eres lo que comes, entonces no comas rápido, no comas cosas ordinarias, no comas con descuido y no comas cosas de mentiras. Me pareció hermosa esa frase, pero seguimos cojeando un poquito respecto a la primera frase, somos lo que comemos. Y esta frase también es de otro autor desconocido que complementa para mí perfectamente la frase anterior, comemos lo que somos. Somos lo que comemos, pero comemos lo que somos. Porque la comida es nostalgia, porque la comida es con la música son los dos vehículos más importantes de los recuerdos, porque con ella recordamos a nuestros padres, porque con ella recordamos un momento muy bello de la vida, porque con ella nos regresamos a la infancia, porque la comida no solo es el acto mecánico de nutrirse, porque ahora la comida se ha vuelto una religión también y no tiene sentido. La comida es mucho más que una cosa dogmática o una cosa ideológica. Y bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por haberme escuchado en este rato. Si tienen preguntas, pues aquí estoy con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias. Julito, gracias. Yo sí tengo unas preguntitas. Aquí Claro, estoy. claro, abramos a preguntas que aquí se abrieron muchos temas muy chéveres. ¿Puedo hacer las mías? Dale, claro. Hola, Doc, yo soy Mónica Plata. Bueno, cuando hablas del zinc, eso, ¿cómo es bueno tomarlo? Porque es que yo, por ejemplo, cuando tomo vitaminas, como por ejemplo, eso que las tomo de frascos, pues eso me cae pésimo. No lo digiero. No lo digiero. Inclusive el magnesio, empecé a tomarlo ahora y todo eso me da una llenura y una erutadera, no lo digiero. ¿Qué hace uno en ese caso? Cuéntame. Bueno, espéreme un momentico que yo estoy. A mí me disculpan, pero yo soy ciberignorante, entonces no estoy tratando de meterme para compartir la pantalla con ustedes y no puedo. Mónica, pues ¿eso así- siempre o ahora que has estado como maluca? No, siempre, Ok. siempre. Ya te voy a explicar qué está pasando, pero ¿cómo salgo yo? ¿Cómo vuelvo a la cámara? ¿Cómo? Toca la pantalla. Listo, perdón un momentico. A ver, dice... Pero ahí te vemos. ¿Me están viendo? Ah, bueno, no he dicho nada. Ok, perdón. Bueno, entonces mira, básicamente, la primera sospecha con vos es que tenés una gastritis y es una gastritis donde te falta ácido. Es una gastritis hipoclorhídrica. Hay dos tipos de gastritis. Gastritis por exceso de acidez, está inflamado el estómago y estás produciendo mucho ácido, o es una gastritis porque te falta ácido. O sea, es una gastritis alcalina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una prueba del bicarbonato. Katica te comparte lo que yo le he mandado para que la hagas y ya la podemos mirar y podemos ver qué está pasando. Es una prueba que se hace con agua y bicarbonato durante 5 días en ayunas y nos da una idea de qué está pasando con tu estómago. ¿Ya? Hay otra manera de mirar cómo está el pH tuyo gástrico y es una pHimetría, que es meter una manguera por la nariz y dejarla en el estómago durante 12 o 14 horas, que pues ese es un examen muy tenaz, pues que uno no lo hace de rutina. Entonces, pues yo lo haría de esa manera que te estoy sugiriendo, mejor dicho. Ya, ok, gracias. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta, Julio. Yo, Patricia, ¿qué has ¿Cómo hecho? estás? Muy Bien, bien. ¿Y vos? bien, gracias. Bueno, Pero aparte de uno tomar zinc en pastillas, o sea, ¿qué alimentos
sugieres que sean como, que tengan alto contenido de zinc para no uno estar tomando tanta pastilla, ¿no? Los germinados, por ejemplo, me gustan mucho. Los Ujú, microgreens ujú. Ok. me gustan mucho. Tienen los fermentados, me gustan mucho. Los fermentados, como entra un microorganismo y va partiendo entre comillas el alimento y va liberando minerales, me gusta mucho. ¿Qué tal semillas de calabaza? Las semillas de calabaza tienen mucho selenio, tienen, en general las semillas también tienen buena cantidad de zinc, pero acuérdense que un germinado nace de una semilla, ¿no? Ujú. Por eso por eso les estoy recomendando los germinados. Listo. ¿Quién más? Aprovechen, niñas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo había escrito allí que quería preguntarte por qué recomiendas comer la fruta sola. Porque la fruta, el estómago necesita diferentes pHs para hacer la digestión de diferentes alimentos, ¿ya? Y la fruta es como cuando vos tenés dos extremos y por ejemplo, las proteínas tienen un pH para digerirse más ácido que los carbohidratos, pero pueden comerse juntas. Pero la fruta va más allá. Entonces, cuando al pobre estómago le llega algo con fruta, a ver, ¿a quién digiero primero? ¿A quién vuelvo papilla primero? Porque en el estómago empieza la digestión de las proteínas y los carbohidratos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago la digestión de esto? Entonces, es por eso. Mira, yo lo he visto infinidad de veces en la consulta. Por favor, porque la gente dice, no, yo me como una manzana y le echo leche de almendra y le echo avena y resulta que la digestión no funciona bien, mira. Y cuando uno quita eso, se empieza a mejorar el reflujo, empieza a mejorarse una cantidad de cosas que uno dice, algo está pasando acá. Ok, gracias. Doctor, hola, y yo tengo una pregunta. ¿Lo que ocurre con las frutas también ocurre con los vegetales o los vegetales está bien mezclarlos? No, los vegetales los pueden mezclar todos. Ok, gracias. Los vegetales no tienen problema. Los chinos sí que nos enseñan eso, ¿no? La cocina oriental mezcla los vegetales. Pero mira que, bueno, esa pregunta me lleva a hacer un comentario que me parece chévere. Los chinos, cuando hacen las verduras, diría, utilizando un término italiano de alguna manera, las hacen al dente, ¿no? Entonces ellos cogen y ponen el aceite muy fuerte, ponen las verduras y rápidamente las dejan y las sacan. Y eso hace que las moléculas que hay dentro de los vegetales no cambien radicalmente, ¿no? Julio, yo tengo una pregunta entonces con lo que acabas de decir y el ejemplo que pusiste del brócoli, de la forma ideal de comerse, de cocinar el brócoli. Idealmente, entonces, todos estos vegetales es mejor como pasarlos en un poquito de agua y porque uno normalmente lo que hace es que lo sofríe en un poquito de aceite de oliva, pero lo ideal entonces es no hacer eso, lo ideal es páselos por agüita hirviendo y ya. Ahí hay una discusión muy interesante, mira, y es al yo cocinar los alimentos, los hago más digeribles, ¿no? Porque acuérdense que es como una pared, una gran pared llena de ladrillos y lo que yo estoy buscando es sacar ladrillito por ladrillito. Y al yo cocinar, hago que la digestión sea más fácil, porque se rompe la celulosa, porque al romperse la celulosa se liberan nutrientes
pero digamos, para saldar, yo diría que uno tiene, a mí me gusta la comida cocinada y a mí me gusta hacer las verduras cocinadas. Como ensaladas, todos los días como ensaladas, pero yo lo solucionaría de esta manera. Empiecen a comer germinados y empiecen a comer extractos. Los extractos son bellísimos, con un buen extractor, no el Nutribullet. El Nutribullet no es un extractor. El Nutribullet es una licuadora con ínfulas de extractor, que es diferente. Entonces, hagan por favor en un extractor, que es una máquina que va con una prensa, no es con cuchillas a 5000 revoluciones, sino con una prensa que va a 80 revoluciones por minuto y va apretando los vegetales y les va sacando el jugo. Esa es una manera de comer nutrientes muy, muy interesante, porque se queda la celulosa, los nutrientes salen y esos nutrientes terminan siendo muy asimilables, muy biodisponibles. La otra manera es comer germinados, ¿no? Porque cuando la semilla rompe la cáscara y libera una cantidad de cosas para que la planta se empiece a alimentar. Acuérdense que una semilla puede ser autosuficiente los primeros 15 días, ¿no? Los que hemos hecho semilleros, vemos que una semilla se siembra los primeros 15 días y vos no necesitas ponerle nutrientes, porque ella trae sus ahorros. Inclusive a veces uno hace los semilleros en turba o en cáscara de coco molida, que eso no tiene nutrientes, pues. Esos son medios que no traen ninguna, o la turba que viene de Finlandia. Pues yo soy agricultor, por eso pues conozco un poco el tema. Y uno pone la semilla ahí y si le pone agua, la semilla va a crecer hermosa. La semilla va a crecer llena de vida los primeros 15 días. Y eso es lo que ustedes están comiendo cuando hacen microgreens, que es muy fácil hacerlos. En YouTube hay 500,000 tutoriales para que aprendan. Okay. Entonces, por ejemplo, esos jugos verdes que estamos tomando ahorita, es mucho mejor hacerlos en un extractor, no en el famoso. Deben ser hechos en un extractor. Okay. En una licuadora no es lo mismo nunca, pero nunca. Okay. Julio, por ahí sí quiero meter la cucharada con dos cosas, porque no todo el mundo tiene el extractor. Pero es muy barato. Sí, pero igual no todo el mundo tiene en este momento. Y yo considero que es mejor hacerlo en la licuadora, así no tengan un Nutribullet, así no tengan un Ninja, o sea, ¿cuál es el que yo uso? No se me olvidó el que yo uso. Así tengan una licuadora, si eso va a hacer que la persona consuma más vegetales, más nutrientes, me parece que eso es mejor que esperar a consumir, a esperar un extractor, por un lado. Por otro lado, la fibra también es algo positivo, o sea, esa fibra de esos jugos es positivo y me parece que es ideal si uno pudiera consumir de ambos. Pero yo hice algún tiempo juicing y gastaba mucho tiempo, mucho producto, es algo mucho menos sostenible que hacerlo en la licuadora. Entonces, si uno, que no se vuelve una excusa, no es que no tengo extractor y entonces el doctor dijo que en la licuadora no, ahí sí me parece que no. O sea, uno tiene que, con criterio, ok, voy a comprar el extractor, perfecto, compro el extractor, lo que sea. Si no lo voy a comprar y no lo tengo, usamos la licuadora. Entonces, es aprender a navegar los conceptos de esa manera, yo creo, y tener criterio, porque es mejor tomar el jugo en licuadora que no tomarlo del todo. Sí, uno puede andar en un Renault 4 en vez de un Ferrari y está bien, te va a llevar al mismo sitio, ¿de acuerdo? Va a tener Pero es mucho más mejor andar en un nutrientes, Ferrari. el extractor, mucho más nutrientes bioavailable, pero en el otro también van a haber bastantes nutrientes y también hay fibra. Sí, o sea, la fibra es fundamental. Uno debería consumir al menos 30 gramos de fibra al día. Eso pues no tiene la más mínima discusión. La fibra es importantísima, importantísima. Pero el hecho de vos tomar extractos no niega que vas a comerte después una ensalada donde hay una buena cantidad de fibra, De acuerdo. una fruta o lo que sea, ¿no? Pero no todo el mundo va a hacer eso. No. El que lo pueda hacer y el que vaya Exacto. a comprar su extractor. Lo ideal, si uno puede hacer un buen extracto todos los días, la locura, en ayunas, todo. Pero si no, que se tomen el jugo verde. Y si no, pues igual que coman los vegetales, pues en las ensaladas. Sí,
Sí, de Pero es que hay acuerdo. gente que no consume ensaladas, entonces que se tome su jugo verde. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna preguntilla? Hola, Tata, ¿puedo hacer una preguntita? Doctor, tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tiroides porque me la retiraron hace muchos años por un cáncer. No te oigo bien, se oye como entrecortado. Cuando uno no tiene tiroides, pues la tabla ya habla muchas cosas sobre la tiroides, la importancia, pero cuando no existe la tiroides, ay Dios mío, todo lo que he escuchado ya me asustó. No te escuché. Te entendí que no, cuando una persona es tiroidectomizada, es decir, no tiene tiroides, y hasta ahí te entendí. Me excusas. Sí, exacto. Yo no tengo tiroides. Y gran parte de su conversación pues habla sobre la tiroides, la importancia de todo lo de la tiroides. Entonces, pues sí, me quedan muchas dudas también sobre pues, los nutrientes y todo lo que pues, no, o las cosas pues, referente a lo de la tiroides. De acuerdo, no, si no tenés tiroides, pues primero hay que tomar la hormona tiroidea, que yo creo que las dosis son altas, alrededor de 150 microgramos por día, o una tiroides, un remedio hecho con hormona tiroidea bioidéntica, me gustan más y en Estados Unidos se consiguen, aquí en Colombia no. Pero es que de pronto yo recalqué mucho la tiroides, pero es que los nutrientes son importantes en todos los sistemas y en todos los órganos. Les puse el ejemplo del hígado donde se desactiva el cortisol y el zinc, que es tan importante, pero el zinc también es muy importante para los procesos de funcionamiento de la piel, de las células de la piel, para las cuestiones de fertilidad. El zinc es supremamente importante, ¿ya? Podemos hablar, el magnesio, mira, si no hay magnesio, no hay producción de energía. Si no hay magnesio, los músculos no se relajan y quedan contraídos. El magnesio es importantísimo, el magnesio es un modulador del sistema inmunológico, lo aprendimos con el COVID. Entonces, la tiroides, digamos, es un buen ejemplo, pero es un solo ejemplo de lo que puede pasar en muchos sistemas que hay en el cuerpo. Entonces, el consumo de nutrientes debe ser diario, deben ser nutrientes de buena calidad. Ojalá sean adquiridos a partir de los vegetales. Hay una fuente muy bella de minerales que no les mencioné y son las algas. Y en Estados Unidos son fáciles de conseguir las algas. Son muy, muy fáciles de conseguir. Entonces, pues es muy interesante que, por ejemplo, venden el kelp como en polvo, le pueden echar eso a las ensaladas, a los jugos verdes le pueden poner kelp y ahí están con buena parte de la tabla periódica, se los aseguro. Es una buena manera de consumir minerales. Los fermentados son bellísimos, ¿ya? Consumir fermentados como sauerkraut, el repollo fermentado o miso. El miso es bellísimo. El miso tiene muchísimos minerales y una sopita de miso es fabulosa. Y tiene algas, además, la sopa de miso. Doc, yo tengo una pregunta. Usted hablaba ahora del hipotiroidismo y de todos esos síntomas, pues, que produce, que obesidad y yo no sé qué cantidad de cosas que nombró ahora. En mi caso, a mí me salían todos los exámenes de la tiroides T3, T4 bien, pero me salieron los anticuerpos de la tiroides altos y el médico me dijo que eso podía ser estrés de trabajo y me mandó selenio y efectivamente me empezaron a bajar con el selenio. Pero me mandaron una gamografía de tiroides, me la hice y me salió hipotiroidismo.
Ok, y no estoy obesa ni tengo ninguno de esos síntomas. ok. ¿Qué piensa Bueno, usted entonces de eso? ahí hay varios comentarios. El primero, un médico trata pacientes, no trata exámenes. Un examen es una guía, pero yo no voy a decir, voy a tratar al examen de Mónica o de Patricia o de Claudia o de la persona que sea, voy a tratar a Claudia o a Mónica o a Patricia, ¿ya? Un examen es una guía, es un examen, te puede indicar cosas, pero mire, yo trabajé 10 años en urgencias y me tocó ver gente que llegaba vuelta a nada con unos exámenes perfectos y al revés, y al revés. Ok. Entonces, la primera cosa es esa. La segunda cosa, cuando a usted en Colombia no hay ese examen, pero en Estados Unidos sí lo hay, que es la T3, T de tarro 3, reversa, ¿ya? Ajá. T3R, salen los exámenes así, o T3 reversa. Ese examen te está midiendo una T3 que no es biológicamente activa. Okay. Pero cuando me hacen todo el pool de T3 libre o T3 total, está sumada la T3 reversa más la T3 que es biológicamente activa. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo un número y digo, la T3 está bien. Y resulta que si yo escindo, yo saco la T3 reversa de allí, que la puedo medir en Estados Unidos, la T3 ya me sale bajita. Entonces ahí ya hay un problema de tiroides. Ahora, yo les hice una caricatura de un paciente hipotiroideo severo, pero hay hipotiroidismos que puede ser, por ejemplo, el único síntoma, la niebla mental. Me preguntan y estoy como embotado, o puede ser la mala relación con el clima. De pronto un día todo el mundo tiene calor y yo ando con frío. Eso puede ser una tiroides, solamente eso. O de pronto empiezo a tener las uñas frágiles, o el pelo se me empieza a caer, o la piel está reseca. Acuérdense Sí. que la enfermedad no es on and off. La enfermedad tiene una variada, aquí hay un negro que es enfermo, un blanco que es sano, y hay un pocotón de grises. Entonces yo puedo tener un hipotiroidismo muy, muy leve, ¿ya? Pues Entonces, algunos de esos síntomas que han nombrado sí los he tenido. Piel bueno, entonces, reseca, intolerancia al frío. entonces Y tenés una tiroides perezosita, hay que darle un empujoncito. Ahora, un consejo, si los anticuerpos salieron elevaditos, empezá a mirar tu intestino delgado, porque algo está pasando ahí. Y ¿sí? la otra cosa que puede Me han elevar bajado mucho con el selenio. No, el selenio ayuda y entiendo el mecanismo fisiológico. Ajá. Mire Pero me otra mandaron cosa, mire si a Sintroid usted le y dio COVID, que no, le pudo haber dado un COVID silente, ¿no? Un COVID puede silencioso, haber sido también, ¿sí? O la puede haber vacuna, sido, sí. Ajá. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el ejercicio de hacer una buena historia médica con todos los pacientes. Yo te tengo enfrente mío, te pregunto cosas, voy guiando, voy mirando, ¿sí? Porque hay mucha cosa que preguntar en un paciente cuando está sospechando una enfermedad. No es solamente Sí. algo puntual, algo de decir, no, es que yo sospecho, entonces te pido un examen. Sí, los exámenes orientan. A mí cuando me enseñaron medicina en los años 80 me decían, el 80% del diagnóstico de una enfermedad se hace en la consulta a través de una buena entrevista y un buen examen. Sí, Pero de los acuerdo. médicos, y no solamente allá, aquí en Colombia también, hay una tendencia y es, con un examen yo resuelvo. No, un examen te ayuda, pero es muy importante el interrogatorio, mirar al paciente, mirarle su rostro, mirarles cosas que hay en el rostro, hay semiología japonesa del rostro, cómo se para el paciente, su historia médica, su historia emocional, cómo ha vivido esa persona la vida, qué conflictos tiene. Yo voy a decir algo,
que enferma más que la comida, las emociones. Una Claro, emoción total. mala, vea, usted se come un chicharrón y para el chicharrón hay sal de fruta, lúa o lo que sea, o un vaso de bicarbonato, pero usted una emoción atravesada en la garganta, eso puede generar más enfermedad que cualquier otra cosa. ¿Y Y qué te lo digo pensás, Doc, después de 30 y tantos años de ser médico. Sí, eso es muy cierto. ¿Y qué piensas del Synthroid, de tomar hormona tiroidea? A mí me gusta más la hormona que venden en Estados Unidos, que es la hormona bioidéntica, perdón. Ajá. ¿Y cómo Es se muy llama eso? chévere. Yo le he formulado a varias pacientes, pero eso piden de prescription, ¿no? Eso no es OTC, no es over the counter, pues. Pero sí, esa hormona me gusta mucho más. Ahora, yo antes de intentar eso con vos, intentaría bajarte la inflamación, mirar cómo está el intestino, poner agujas en la tiroides. O sea, hay 1000 caminos para llegar a Roma, pero uno Ok. siempre debe buscar el camino menos tóxico y el camino más natural. Yo soy médico convencional. Si hay necesidad de utilizar químicos, hay que utilizarlos. Pero mira tu tiroides, porque ¿cuál es el problema tuyo? El problema tuyo no es la tiroides. El problema tuyo es que está siendo bombardeada dos moléculas muy importantes. Una que es la que transporta la hormona tiroidea, que es los anticuerpos antitiroglobulínicos, y otro que es la molécula que hace posible la conversión de la hormona tiroidea, que es la peroxidasa, que es una hormona que depende del hierro, entre otras cosas, ¿no? Tenés que mirar también tus niveles de hierro, por ejemplo. Ok. Cómo está la ferritina, cómo está el hierro sérico total, cómo está mi hemoglobina, ¿sí? Cómo están las formas corpusculares que salen en un hemograma. Los exámenes son muy importantes, ¿no? Insisto que son importantes, pero no son lo único. Ok. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Catalina, ¿estás hablando? ¿Estás en mute? Ay, no, No, gracias. yo, No, que estaba diciendo que ya nos tenemos que despedir, pero que mil gracias al doctor Calonge por estar con nosotros hoy y que cuando él quiera lo volvemos a invitar porque nos encanta que nos dé charlas. Pues falta la segunda parte, ¿no? Como en El Padrino y en Rocky. Bueno, si quieres, la próxima semana la Bueno, recibimos. aquí estaré con mucho gusto. Me gusta mucho enseñar. Dale, mil gracias y feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Chao, gracias. Chao. gracias.